¿Alguien opina distinto? ¿Cómo era la pregunta? ¿Puedes repetir? No, era una época, estamos en plena época, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Más o menos, después que se creó, y siglo XVII. Cuando uno habla de siglos está como desfasado, porque el siglo I fue del 0 a 100 años. Entonces, cuando se habla de siglo I, se habla bueno, en el siglo XX, por ejemplo, fue todo el siglo del 1900. Ahora estamos hablando del siglo XVI, es el 1500, y del siglo XVII es el 1600. Y estamos hablando de una época de indios, así que yo creo que sí, o sea, no solo el rico capaz tenía esclavos, cualquiera que poseara un indio podía tenerlo como esclavo, ¿no? Me parece que todo el tema de la esclavitud fue más adelante, no sé si en esa época. No, en esa época ya había esclavos. Pero en esa época nosotros éramos colonia, así que si venían los Sí, pero españoles de allá ya los traerían con ellos. bueno, en otras ciudades había, sobre todo las ciudades europeas, el tema de la esclavitud, y luego el gran país esclavo fue Estados Unidos, que hacían la venta de esclavos. En realidad acá había muy poquitos esclavos, casi no había esclavos. ¿Por qué? Porque tampoco había un gran comercio, no era una ciudad próspera esta. Entonces, había mucho mestizaje, había la clase muy pobre eran lo que se llamaban mestizos, algunos indios, que también no había muchos indios en la zona, había las tribus que habían, pero bueno, ahí comenzó a haber como un intercambio entre los europeos y los indios, ¿no? Entonces ahí había, en realidad eran más las indias que los indios, digamos, porque obviamente los mestizos era, en líneas generales, era la cruza entre europeos y algunos criollos ya que podía haber, y las indias. Entonces, más que esclavos, Buenos Aires nunca fue una ciudad de gran cantidad de esclavos. Eh, y tampoco de las grandes tribus y colonias y pueblos originarios no estaban en Buenos Aires. Básicamente eran más al sur, o ya directa, había indios en La Pampa, pero porque el mamífero más grande era el guanaco, y el guanaco tampoco estaba en estas zonas así en forma abundante. Entonces, los indios lo que iban a cazar era el guanaco. Eh, Esa es otra característica, que uno por ahí, qué sé yo, en la escuela primaria, me acuerdo, se veía el negrito que iba con qué sé yo, la típica, ¿no?, de figurita del negrito esclavo, pero no, en realidad no había gran cantidad de esclavos. Eh, Como dije, mayormente había mestizos. Eh, A partir de ahí empieza a surgir ya con los años, estamos hablando, la gran dependencia de Buenos Aires con el ganado. ¿Por qué? Porque el ganado estaba casi a la mano de Dios, digamos. Eran grandes rebaños, que era cuestión de ir a agarrarlo nomás. De hecho, hay crónicas y hay historias, y bueno, uno también el tema del Martín Fierro, que a veces, solamente para hacer un asado, degollaban una vaca, y se veía así en las zonas periféricas, por ahí no en la ciudad, no tanto, pero en las zonas periféricas, que eran muy cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de pocos kilómetros, por ahí se veían, animales que estaban muy poco aprovechados, ¿eh? Que solamente, bueno, eso también hizo un tema de impacto ambiental, ¿no? Se comían un asado, mataban el animal y ni siquiera el cuero le sacaban, que por ahí el cuero era lo más significativo. Eh,
ya se consumía en 1750, para que tengan una referencia, 80.000 cabezas de ganado. Es decir, siempre desde el nacimiento, y ya bueno, ya desarrollado un poquito más, más centrado, casi unos años antes de lo que fue el virreinato, de la conformación, de la creación del virreinato del Río de la Plata, ya se consumían muchísima carne. Bien, nunca había poco y nada trabajo abajo, con respecto a los cultivos. Se basaba todo el consumo se basaba en el ganado. Hay un punto de inflexión en la ciudad de Buenos Aires, que era es pregunta recurrente, y esto lo quiero que lo tengan como concepto, pero hasta la creación del virreinato de Buenos Aires, que fue en 1776, Buenos Aires era, el sinónimo de Buenos Aires era pobre, pestilenta, muy pobre y escasez, esas eran, y contrabando. Eso era, bueno, el contrabando después va a seguir, digamos, eran las características fundamentales. A partir de 1776, y debido a lo que se llama reformas borbónicas, se produce la creación del virreinato del Río de la Plata. Si ustedes andan con ganas, vamos a ver un videito que es muy sencillo, parece infantil, pero muestra lo muy bueno es que muestra las reformas borbónicas, porque ustedes por ahí habrán escuchado el término y tampoco se sabe, en líneas generales se sabe lo que son, obviamente que se saben, pero no son populares lo que sea. Bueno, eso fue una de las partes por las cuales se crea el virreinato de Río de la Plata. Vamos a compartir pantalla. Creo que encontré el error que cometía, por eso no podía compartir. Bien. Bueno, parece de jardín de infantes, pero tiene 4 o 5 conceptos muy importantes. ¿Los ven todos? Lo que parece. Sí, Sí, se profe. ve. Sí, se ve. Sí se ve. Perfecto, vamos a verlo y voy a ir cortando, son 5 o 6 minutos. Ajustense los cinturones que se nos viene un gran paseo por todo el siglo XVIII. Pasados varios años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se... Bueno, primer tema, que también están dentro del contexto general. España estaba en guerra con el Imperio Británico. España era un imperio y estaba en guerra con el Imperio Británico. Hemos visto infinidad de películas, por lo menos que a mí me gustan ese tipo de películas. Por eso el tema, si ustedes, y el Imperio Lusitano, el Imperio Portugués, en esa época estaba asociado, eran aliados con el Imperio Británico. que extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Bueno, nosotros acá en esta zona, en lo que es Argentina, en la zona pampeana, no hay tantos recursos mineros, pero en todo lo que es Perú y Potosí,
y toda la zona cordillerana, Potosí estuvieron 200 años extrayendo plata de Potosí, tal es así que no sé cuántos millones de toneladas de plata, también en Perú. Por eso también era otra diferencia, que toda la salida de lo único que les interesaba a ellos en determinado momento era la salida por el puerto de Buenos Aires, pero hasta ese entonces, hasta la creación del virreinato, todavía nada. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, pimientos y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos, que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía... Bueno, acá hay un gran concepto que es las colonias empezaron a autoabastecerse, digamos, que no necesitaban de la importación de manufacturas. Cómo es la vida, pero actualmente también a nosotros quieren que sigamos siendo el granero del mundo, y que ellos nos terminan vendiendo otro tipo de cosas, las partes, todo lo que es manufacturas, y bueno, ahora hay otro tipo de tecnología, pero ya en esa época, ya siempre era ustedes denos los recursos naturales, que nosotros le damos la cosa, el paquetito. Ustedes nos venden a uno, nosotros le vendemos, se lo vendemos a 10 lo que le vendemos. Por supuesto, acá está también la influencia del Imperio Inglés, que obviamente, pero era mutuo, es decir, los imperios estaban donde estaba asentado uno, iba el otro e intervenía, ¿no? A que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado, y como consecuencia perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas, en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los Borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenía la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos. Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales, pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función
era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividió los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma, pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes. Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo. Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que un quinto de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo que serán grandes revoluciones. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Algún tema que se pueda traer a la actualidad? Divide y vencerás, a resumen la palabra. Y digamos que lo que se puede traer es el problema de que Argentina vende materia prima y después nos trae a nosotros lo que serían los productos manufacturados. Sí, eso nos damos cuenta a medida que uno lee, que uno busca en la historia, vemos que es algo recurrente y son políticas que desde los imperios lo tienen muy claro. Eso, a ellos lo que les importaba en determinado momento de este videíto, que es muy infantil, pero tiene, no sé, 10 conceptos que son extraordinarios. Dice todo con dibujito animado. En determinado momento dice, bueno, España, ustedes tráiganos la materia prima y nosotros le mandamos los productos. Eso hace que, primero que tengan, que crean trabajo. En España se creaba el trabajo y acá se producía. Si esto verán que se vuelve a repetir posteriormente, en la época neoliberal, y bueno, y son políticas recurrentes. Ustedes fíjense que lo que está pasando es habitualmente en la política mundial es eso, básicamente. Ustedes mándenme los recursos naturales que nosotros les mandamos. Si no son productos manufactureros, nosotros les enseñamos o les mandamos el software, o siempre si nos están mandando el valor agregado, tratan de que no lo desarrollemos nosotros. Lamentablemente, bueno, siempre lo que se trata es un poquito de cambiar. Bueno, estas reformas borbónicas hicieron que se creara el Virreinato del Río de la Plata. A partir del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires empieza a ser lo que fue después y lo que es ahora, digamos. Empieza a haber una burocracia, se impulsaron las relaciones comerciales, se reformó el puerto de Buenos Aires, creció el flujo de inmigrantes, vinieron inmigrantes
se habla de catalanes, italianos, franceses, ingleses. Con respecto, había otras ciudades, porque Buenos Aires en definitiva era una ciudad periférica, aunque hoy parezca mentira. Las ciudades más importantes hasta que se creó el Virreinato de Río de la Plata era Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Asunción, no nos olvidemos de Asunción, que uno piensa en Paraguay y a veces nuestra soberbia nos hace pensar en los paraguayos. Paraguay en determinado momento fue el país más desarrollado o la región más desarrollada del Cono Sur, de Sudamérica. Obviamente después hubo una guerra, la guerra contra Paraguay, que hizo que deshizo todo eso que habían hecho los paraguayos, que habían armado los paraguayos. Pero bueno, empezó a haber manifestaciones culturales, hubo un desarrollo de la ciudad, se crearon diarios, que no había diarios, se crearon diarios, ya entrando al siglo XIX, es decir, al 1800, se intentó crear una universidad. Eso fue muy combativo por las pocas ciudades que tenían, fue combativo porque no querían que Buenos Aires tenga su propia universidad, porque eso obviamente la hacía crecer y tomar poder con respecto a las otras universidades, a las otras ciudades. Ahí tuvo la negativa obviamente de Lima, de Córdoba, que ya tenía la Universidad Nacional de Córdoba, fue la decana, fue la primera universidad que se fundó en Argentina. La Universidad de Chuquisaca y obviamente las universidades españolas. Si uno quería estudiar acá, o se iba en líneas generales, o se iba a Chuquisaca o a las universidades españolas. Pero bueno, para eso había que tener dinero, no cualquiera podía ir a estudiar a las universidades. Aumentó el comercio, aumentó el estilo de vida. No había, por ejemplo, cuentan las crónicas que no había vidrios cuando existía el vidrio. Ya en líneas generales las casas no tenían vidrio, usaban papeles engrasados a modo en reemplazo del vidrio. Bueno, empezaron a haber algunas casas de mejor construcción. Obviamente a medida que avanzaba la inmigración, también empezaron a ver, y a medida que se fue potenciando, y al haber inmigración, empezaron a haber problemas políticos, porque había una fracción de la población de Buenos Aires que era pro-española, descendiente de españoles mismos, y ya había otra fracción no española, digamos, de criollos, que ya había ciertos tipos de movimientos en Europa y en otros países, en donde ya la semilla de la revolución estaban sembradas. Bueno, a partir de ahí estamos hablando ya principios del siglo XIX, es decir, al principio de los 1800. En 1806 y 1807, ¿qué se produce en 1806 y 1807? Las dos invasiones inglesas. Las dos invasiones inglesas, exactamente. Eso hizo
que sobre todo, como hablamos antes, los criollos habían vencido a un ejército verdadero, disciplinado, vencedor de Napoleón en esa época. Entonces hicieron con ideas más liberales me refiero a más a tomar a ser independientes. Entonces ya se empieza a crear a formalizar el tema, obviamente, de la Revolución de Mayo. No nos vayamos a la parte histórica, lo que me interesa es la parte urbanística, digamos. Bueno, hubo cambios económicos y políticos. Y bueno, y a partir de la Revolución de Mayo, hay una inmigración inglesa también, que eso hace que haya un refinamiento de la clase alta. La clase alta estaba muy dividida. Y empieza todo el proceso de gobiernos ya directamente criollos. Uno de los temas, una de las fechas que es fácil acordarse es cuando en esta etapa, se la llama etapa colonial, hay dos etapas. Los historiadores hablan de dos etapas. La etapa colonial propiamente dicha y la etapa colonial criolla. A partir de 1810 y hasta 1880 hasta de 1500 desde la fundación hasta 1810 es la etapa colonial, y de 1810 hasta 1880 que es la etapa colonial criolla. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno. Profe, ¿qué dijo de la segunda fundación hasta 1810 era la etapa colonial? Esa es la etapa colonial, sí. Características de la etapa colonial son preguntas de exámenes que suele... características de tema de problemas ambientales. ¿Ustedes qué me dirían? Hablamos el tema de los vacunos y del tema de las tropillas de equinos, que era muy significativo. No estamos hablando de cosas... Los cronistas de la época hablaban en periodos de sequía. Normalmente había años de sequía y años normales, pero bueno, los campos, había tantos animales en tropillas, tanto de vacunos como de equinos, que había en época de sequía que se armaban tormentas de tierra, era tipo de arena como la del Sahara, bueno, esas que vemos en las películas, pero era muy significativo. Entonces, ese tema no es un tema menor, lo cual también en épocas de sequía, imagínense que se producían incendios que eran muy importantes. De hecho, había en épocas de sequía que era recurrente, que pasaba cada 3 o 4 años, esas sequías tan importantes. Los contingentes que iban a veces la pasaban mal, y llegó a haber gente que iba viajando que ha muerto encerrada por los incendios. Lo que era también lo que era muy significativo, empieza a haber una especie que nosotros para nosotros es muy, bueno, sobre todo en la zona periurbana y en el campo, los cardos. Los cardos es como una planta indicadora, digamos. Donde hay cardos siempre se dice que los campos son buenos. Los cardos aparecían, todo ese tipo de plantas aparecían al costado de los caminos. ¿Por qué aparecían a los costados de los caminos? Era por las eyecciones de los animales, tanto de las vacas como de los vacunos. Iban las tropillas y
y también algunos animales que se morían, digamos. Pero bueno, había mucho sobrepastoreo. Cuando hablamos en esta época, de la etapa colonial, puede ser que alguna pregunta sea cuál era el problema ambiental que se producía. Bueno, uno era el sobrepastoreo, que producía tanto en las épocas de sequía, producía un tema de erosión eólica. Cuando un campo no tiene vegetación, el viento arrastra las partículas del suelo, y también cuando llueve mucho y tampoco y no tiene pasto, el pasto es el que retiene también problemas de erosión hídrica. En toda esta época lo que se desarrolló fue el saladero. El saladero, que luego en la etapa colonial criolla sigue hasta la década del 1880 más o menos. Ahí es donde se lo prohíbe. Y bueno, en la zona urbana de lo que es Ciudad de Buenos Aires, los saladeros, ¿dónde les parece que estaban asentados básicamente? ¿Nadie? En los ríos. ¿En qué río específicamente? Imagínense ¿qué río de la Ciudad de Buenos Aires? De La Plata. ¿Eh? ¿Río de la Plata? ¿Luciano dijo? ¿Alguien dijo? Sí, yo. Sí, pero en realidad específicamente estaban sobre el riachuelo, sobre la zona sur. Así que ya desde esa época, de la época colonial, los saladeros, que en líneas generales cuando uno habla de saladeros está pensando por lo menos me pasaba a mí, en la carne salada, en el charqui. La carne salada, el charqui, era una comida de pobres, no era una comida que se exportaba como luego fue la carne cuando estaban los frigoríficos. El charqui, en líneas generales, se exportaba le daban de comer a los esclavos. Y lo que tenía más valor, básicamente del ganado vacuno, era la carne salada, el charqui, el cuero era lo que tenía más valor, y luego el cebo que se utilizaba básicamente para iluminación. Como aceite se lo derretía y se utilizaba para iluminar tanto afuera en las calles como en las viviendas. Bien, ¿cómo era la estructura del puerto? La estructura del puerto era, ya lo hablamos, era primitiva. Recién el puerto se pudo adaptar, se pudo mejorar más o menos a mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850. Bien, acá tengo anotadito: relato: ciudad insalubre y pestilente, sin inversiones, sin cloacas, sin agua potable. Bien, hacia 1821, Buenos Aires, ¿cómo era la vida de Buenos Aires? Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, pero ya era la ciudad más próspera del país. Calculen que el resto de la ciudad, el resto del país, Buenos Aires empieza a despegar a partir de la creación del virreinato. El problema fue que después que se independizó, y cuando hablamos de 1821, ya habían pasado más de 10 años, Buenos Aires seguía con las mismas características que en la época virreinal. La metodología de recaudación era la aduana, y antes recaudaba para los españoles y ahora recaudaba solamente para Buenos Aires, lo cual había una desigualdad, y eso en el interior traía un montón de problemas. Y
lo que era, bueno, ya República Argentina estaba en guerras civiles permanentes. Bien, preguntas hasta aquí. Nada. Entonces, profe, es como que se mantenían las actividades españolas, pero lo hacían los... Sí, básicamente se había cambiado un poco, y yo te diría que hasta peor que eso, porque el primer presidente fue Rivadavia. Y ahora vamos a ver, evidentemente el tema de la corrupción estaba tan arraigado en determinada, en la clase dirigente. Ahora vamos a ver un videíto que es un poquito más largo que sobre una ley que se llama Ley de Enfiteusis. Que no es muy nombrada. ¿Usted, alguno la escuchó? ¿Se acuerda haber leído algo de esto? Nunca lo escuché. No. No. Bueno, vamos a ver un videíto y vamos a empezar a entender que las cosas que nos están pasando vienen pasando hace más de 200 años. No siempre hubo gobernantes buenos, pero casi que no hay cosas nuevas para la corrupción. En este sentido, esta ley fue, básicamente, se le termina dando a menos de 300 familias, a 293 familias, se termina distribuyendo lo que era Buenos Aires en esa época, un montón de tierras, de las mejores tierras del mundo, en definitiva. Vamos a ver ese videito. Dura más de 20 minutos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá este video es un video del canal Encuentro, a mí me gusta mucho. Me parece que es gente prestigiosa. Obviamente que todos tenemos ideología, pero gente moderada que a mí, en forma particular, me parece escuchable. Aldo Ferrer, economista. Felipe Piña y otros. Bueno, el video es empieza con el tema del empréstito de Baring Brothers, como la primera deuda externa que tuvimos, pero en líneas generales toca distintos temas. En la segunda mitad del siglo XX, las jóvenes naciones americanas que iban independizándose de España firmaban acuerdos con las instituciones financieras británicas, estableciendo así una nueva forma. Acuérdense que las invasiones inglesas habían sido en 1806 y 1807. Acá estamos hablando de 1824, es decir, un poquito más de 15 años. Lo que no pudieron hacer por las armas lo van a hacer con la finanza. De colonialismo. Eso sucedió en nuestra patria cuando Bernardino Rivadavia, quien más años después sería nuestro primer presidente, entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, firmó un acuerdo con la banca Baring Brothers de Londres, por el cual debían llegar a nuestra Argentina, entonces las Provincias Unidas, 1 millón de libras esterlinas. Llegaron solamente la mitad, 500.000, lo cual habla a las claras de la venalidad de este acuerdo, que sería el principio del ominoso endeudamiento externo argentino. ¿Qué hubiera pasado si no se firmaba el acuerdo con la banca Baring?
En las primeras décadas del siglo XIX, Inglaterra se lanzó a la colonización económica de Latinoamérica. Además del control del comercio, las financieras londinenses prestaron dinero a los gobiernos de las naciones recién formadas. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, a inicios de 1820, los caudillos federales del litoral derrocaron al último director supremo y se instauró el federalismo de facto. La provincia de Buenos Aires se desentendió de los temas nacionales. No, un temita no menor, que uno siempre cuando habla de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires está pensando en la provincia de Buenos Aires actual. Fíjense lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Apenas si es el norte de la actual provincia de Buenos Aires y debe tener, no sé, un 20%, entre ellos incluido la capital federal. La facción porteñista y unitaria, liderada por Bernardino Rivadavia, tomó el control de la provincia y siguió los principios del liberalismo. Aplicó medidas de apertura económica y limitación del Estado. En ese marco de ideas y política, el 1 de julio de 1824, el gobierno de Buenos Aires contrajo un empréstito con la casa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. Este préstamo se planteó como necesario para poder realizar obras públicas, como del puerto de Buenos Aires, el trazado de aguas corrientes, la fundación de pueblos. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fueron realizados. Del total del crédito se recibió poco más de 1 millón de libras. En gran parte fue utilizado para operaciones comerciales y la creación del Banco Nacional en 1826. El resto fue utilizado para pagar los gastos de la guerra con el Brasil, que comenzó ese mismo año. En 1904 se terminó de pagar este empréstito. Perdón, escucharon la fecha de cuando se terminó de pagar, ¿no? En 1904. 1904, 80 años después. Si algo parecido con la realidad, con la actualidad, es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Pensado si el dinero del empréstito se hubiera destinado a financiar las obras de infraestructura que hacían falta. ¿Se hubiera podido cancelar la deuda con la Baring de esa manera? Yo creo que si el dinero del empréstito se destinaba a la construcción de pueblos, a la construcción de cloacas y el puerto de Buenos Aires, bueno, hubiera tenido, no tenía sentido el empréstito, pero digamos se hubiera usado para fines medianamente nobles. Lo que podía suceder en ese momento era otro proyecto de país, mucho más unido, quizás una federación, como señalan esos próceres, antes que bueno, vamos a cortarnos cada uno por la propia, hagamos un empréstito, el puerto más el empréstito es lo que nos va a dar poder por sobre todo el resto de la patria. Si no hubiese habido un empréstito de la Baring, evidentemente las fuerzas dominantes en ese momento hubieran sido más los populares que los salvajes unitarios. Si se hubiera hecho una cosa útil con esa plata es porque el país era distinto. El país fue lo que fue. El préstamo fue garantizado mediante la hipoteca de todos los bienes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales los más valiosos eran las tierras públicas. Para obtener más financiamiento, Rivadavia decidió arrendar las tierras hipotecadas bajo el sistema de enfiteusis. En teoría, los pagos por el arriendo se destinarían a saldar los intereses y amortización de la deuda con la Baring Brothers. Se fomentaría a los pequeños agricultores mediante el arriendo en pequeñas parcelas. Pero las tierras fueron adjudicadas en grandes extensiones, a valores que la inflación transformó en ínfimos. Muchas veces, los beneficiarios no pagaban el canon o lo hacían de manera irregular. Estas circunstancias hicieron que algunos que ya eran poderosos terratenientes. A ver, una reflexión. Ustedes vieron lo que se está diciendo acá, ¿no? Tomaron 1 millón de libras esterlinas, que no sé, a valor de hoy son miles de millones de dólares, de las cuales
el 50% se fumó antes de llegar. Otra gran parte se fue en gastos con una guerra contra el Brasil, que en realidad era Brasil e Inglaterra, por el tema de la banda oriental. Y toda esa devolución se dio como garantías a las mejores tierras del mundo. La provincia de Buenos Aires, la zona norte, la zona pampeana, está considerada junto con algunas zonas de Ucrania y de Rusia como las de mayor calidad natural de tierra. Se los dio en garantía, que a su vez, en vez de darse el proyecto, era que se le iban a dar a colonos para que la trabajen y devuelvan el empréstito el préstamo este. Bueno, esas tierras no se las dieron a los colonos, como por ejemplo en Estados Unidos la forma de colonización fue esa. Vamos a ver quién las recibió. Entonces, incorporaran enormes extensiones de tierra a precio irrisorio. Los juris de fijación de montos de alquiler por parcela lo constituyen los vecinos, de manera tal que hoy por ti, mañana por mí, se fijaban precios irrisorios unos a otros, y en definitiva esto fue otra estafa más al Estado que hicieron los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Algunos especialistas sostienen que esta fue la circunstancia que originó y consolidó la oligarquía terrateniente rioplatense, que tanta importancia tendría en nuestra historia. En esa época el 70-80% de la población mundial en todos lados vivía en el campo. Entonces la propiedad de la tierra era realmente la vía de la democratización o la vía de la concentración del poder. En Estados Unidos, en Australia, en Canadá fue la vía de la democratización, acá fue la vía de la concentración del poder. Y eso se reflejó en el sistema político y en la organización de la economía. Esta arbitraria repartija de tierras fue aprobada en el Congreso argentino en 1826, no casualmente, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran comprometido esas enormes extensiones como garantía del empréstito? Es difícil pensar qué hubiera pasado si no existiera la ley de fiteusis, porque ya había una tendencia a la apropiación por parte de los grandes propietarios de la tierra pública, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de fiteusis acelera esto, y Rosas lo completa de alguna manera cuando da en propiedad la tierra en el fiteusis, ¿no? De las cosas buenas que tuvo Rosas, esta fue muy mala, ¿no? Esta fue negativa porque fue la consolidación del sistema de la gran propiedad, en definitiva, porque los anfiteutas, que eran supuestos inquilinos, se transformaban ahora en propietarios de esa tierra, ¿no? Esos grupos dominantes asociados a Gran Bretaña al capital extranjero conformaron una estructura productiva que tuvo un cierto dinamismo, porque en las condiciones excepcionales del mercado mundial y de la capacidad productiva del país, se pobló el país, se hicieron las grandes ciudades, hubo un proceso de modernización, pero no un proceso de desarrollo. ¿Se podría haber aplicado la ley de fiteusis para favorecer a los pequeños agricultores? Y en ese caso, ¿se hubiera dificultado la generación de la oligarquía terrateniente pampeana? Saber si hubiese existido una oligarquía terrateniente igual es consustancial al modo de explotación de la tierra. Recordemos de nuevo, los fisiócratas, los primeros pensadores de la economía, en ese momento decían que todo el valor estaba en la tierra. Luego vendrá Adam Smith a terminar con esa idea para decir que en realidad lo que creaba valor era el trabajo humano. Claro, el trabajo humano aplicado al trabajo del campo, teóricamente era la fuente de la riqueza. La ley de fiteusis podía haberse apoyado para apoyar a los pequeños agricultores, porque podría ser perfectamente porque el Estado estaba disponiendo de una tierra en alquiler que podía haber sido entregada a los labradores o a la gente que realmente la tierra para el que la trabaja, digamos, de alguna manera, para decir una frase conocida, cosa que por supuesto no se hizo, ¿no? En diciembre de 1825 se reunió en Buenos Aires un nuevo Congreso Constituyente que encargó el Poder Ejecutivo Nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Gregorio Las Heras. Bajo esa investidura, el 2 de febrero de 1825 firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña.
Este acuerdo implicaba el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la independencia argentina y la legitimidad del gobierno nacional. En contrapartida se otorgaron privilegios económicos, políticos y comerciales a Gran Bretaña y sus ciudadanos en Argentina. Esto consolidó en manos de los comerciantes ingleses el manejo del comercio de importación y exportación. Este tratado otorgaba beneficios extraordinarios a Gran Bretaña, tanto que nuestro país quedó condenado a ser un simple exportador de materias primas y comprador de productos manufacturados ingleses. ¿Qué hubiera pasado si no se firmaba este tratado? ¿El destino de nuestra Argentina podría haber sido otro? Si otro hubiera sido el gobernante que no fuera Rivadavia, podríamos pensar en una política nacional. Si evidentemente Rivadavia no era la persona. Rivadavia era una persona que creía que lo mejor que nos podía pasar es ser una especie de semicolonia inglesa, ¿no? Esta era la mentalidad de Rivadavia, un hombre que vino muy encandilado por Londres y que por la revolución industrial, y pensó que podía hacer lo mismo en La Pampa sin clase industrial, sin una burguesía industrial detrás, una especie de delirio absoluto, ¿no? O sea, hacer la revolución industrial sin gente que quiera industrias. O sea, básicamente lo que teníamos acá era una burguesía terrateniente completamente atrasada, enemiga de la industria, enemiga porque ya podía haber pensado en la industria, en ese momento no lo quería. Habría que pensar en otro tipo de gobernante para plantear otro tipo de políticas. Evidentemente con Rivadavia eso no hubiera ocurrido. Esta economía que había sido periférica y marginal en el mundo colonial adquirió importancia en la economía internacional como un gran proveedor de alimentos y materias primas. En ese proceso se produjo una gran concentración del poder económico en manos de los propietarios de la tierra, asociados a la potencia hegemónica, proveedora del capital y también buena parte del mercado, donde se vendían la producción argentina. Quizás ahí el empréstito de la Baring Brothers aparece más como la primera inclusión de la Argentina dentro de una relación terrible y perversa con el Reino Unido, y uno tiende a decir, bueno, hubiera sido estupendo no tener el empréstito Baring. El empréstito era absolutamente innecesario. De esto hay testimonios muy importantes, documentales, del diputado Gascón, por ejemplo, que plantea en la legislatura bonaerense, el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, cuando se presenta el proyecto de tomar crédito en Londres, dice cuál es el estado de las finanzas, y le dicen que están bien las finanzas. Entonces le dice, ¿para qué vamos a tomar deuda? Y el argumento es un argumento sorprendente, que se parece mucho a los argumentos de los años 90, y es para entrar al mundo, ¿no? Lamentablemente es una voz solitaria, la de este diputado, y se aprueba la toma de este empréstito, que es una verdadera estafa, absolutamente, por no decir a miren. En 1825, el Congreso Constituyente reconoció el empréstito con Baring Brothers como deuda nacional, con la Ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado, que garantizó la deuda con todas las tierras públicas del país. Con el remanente del empréstito, 3 millones de pesos, se creó el Banco Nacional en enero de 1826, con un capital de hasta 10 millones. El banco centralizaría los recursos fiscales y la emisión monetaria como instrumento de crédito del gobierno nacional. Bueno, ¿alguna reflexión hasta acá? ¿Nada? Sí, hubiésemos sido una colonia inglesa. Hubiera estado re piola, viejo. No sé. Nada. Sí, a veces Yo lo único que, disculpe, sí. Rosario, yo lo único No. que veo es que desde el comienzo de la Argentina nunca fuimos nacionalistas. Y bueno, yo creo que bueno, cierta casta gobernante, yo creo que sí, que es lo que vos decís, y otros me parece que no, que intentaron por lo menos, qué sé yo. San Martín, Belgrano, Moreno y otros, se me vienen a la cabeza ellos primariamente,
tendrían proyectos y demás, pero me parece que no iban por ese lado. Pero bueno, lamentablemente tuvimos algunos gobernantes desde el inicio que obviamente buscaban salidas para un núcleo muy chiquito y buscaban soluciones para el salvataje propio, digamos. Nunca le interesó a la nación. Esa reflexión que no sé quién hizo porque estoy compartiendo la pantalla y no la puedo ver, es irónica, pero también a veces vemos que otros países que estuvieron que fueron colonias inglesas, hoy están mucho mejor que nosotros, y no es que estoy deseando eso para nada, pero sí, lamentablemente lleva a esa reflexión, ¿no? Bueno, vamos a terminar de ver esto, y este es el Banco Nacional, no confundirse con el Banco Nación, eso es lo que quería agregar. El 7 de febrero, Bernardino Rivadavia fue... Y otra aclaración también. Cuando habla de provincia de Buenos Aires, acá se está incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hasta este momento es todo un solo territorio. Presidente por el Congreso y favoreció la representación de los intereses británicos en el directorio del banco. El Banco Nacional es una especie de excusa que tiene que ver con el contexto político, ¿no? De alguna manera la llegada de los dineros del préstito coinciden con el Congreso del 24 y las aspiraciones de Rivadavia de ser presidente de un país inexistente, ¿no? Un país que estaba verdaderamente desarmado, muy dividido, en guerra civil, ¿no? Entonces ese proyecto de presidencia Rivadavia ahora necesitaba también de alguna institución nacional. Esa institución nacional va a ser el banco, que va a ser un fracaso rotundo, ¿no? El papel moneda que emitió se desvalorizó rápidamente y las reservas en oro se dilapidaron. Las provincias rechazaron el banco por ser un instrumento político de los unitarios y los comerciantes foráneos. El banco terminó financiando el déficit del gobierno, en especial los gastos de la guerra con el Brasil iniciada en 1826. Las emisiones de dinero generaron un descalabro económico. Finalmente Rosas, durante su gobernación, cerró el banco en 1836. Un banco lo que hace es prestar ese dinero necesario que el empresario desea pero no tiene para completar su ciclo económico, y para eso sirve el banco, un banco dedicado a la producción. ¿Qué hubiera pasado si hubiera prosperado un Banco Nacional no al servicio de británicos y sus socios vernáculos, sino al servicio de la Argentina? ¿Hubiera sido posible no endeudarse tanto? ¿Hubiera sido posible diseñar, basándose en el banco, una política económica nacional? Es muy difícil suponer en una estructura económica y en un poder concentrado, con este tipo de inserción en el orden mundial, de que un país de esa naturaleza pudiera tener instrumentos del desarrollo nacional, porque no había desarrollo nacional en el sentido de una transformación productiva que incluyera la tecnología, la ciencia, la industria, que tempranamente fuéramos transformando el sistema económico como lo hizo Canadá, lo hizo Australia, con menos población que la nuestra. El dinamismo que tenía ese comercio de carnes y de cereales, y el poder político de los actores que eran protagonistas de ese sistema productivo, se impuso sobre la propuesta industrialista y se aplicó una política básicamente de libre cambio, de apertura al capital extranjero y de abastecimiento con manufacturas sin desarrollo industrial propio, ¿no? Los acontecimientos históricos se van, digamos, reforzando unos a otros, y esto de alguna manera venía escrito de los tiempos de la colonia. En 1825, en medio de los enfrentamientos y las disputas económicas entre federales y unitarios, se abrió un nuevo frente de batalla. Juan Antonio Lavalleja y los 33 orientales vencieron a los brasileños, que ocupaban desde 1821 la actual República Oriental del Uruguay, y pidieron la incorporación a las Provincias Unidas.
El Congreso Constituyente aceptó la reincorporación de la provincia oriental el 25 de octubre de 1825. Brasil declaró la guerra a las Provincias Unidas y el 1 de enero de 1826 el Congreso dio por iniciadas las hostilidades. La escuadra brasileña, apoyada por los británicos, bloqueó el puerto de Buenos Aires hasta el final del conflicto en 1828. Por su parte, el ejército argentino obtuvo resonantes victorias, como en la batalla de Ituzaingó, mientras que el bloqueo al puerto y las derrotas navales golpeaban a Buenos Aires. Rivadavia, con apoyo inglés, avanzó en un tratado de paz vergonzoso. Reconoció la soberanía del Brasil sobre la banda oriental, además de pagar indemnizaciones. Estas negociaciones fueron el fin del débil gobierno de Rivadavia, que terminó renunciando en 1827. Se disolvió el gobierno nacional en medio de una fuerte crisis económica y con un clima de decepción por parte de los militares que habían luchado contra el Brasil. Manuel Dorrego, protagonista militar en la guerra, fue nombrado gobernador interino de Buenos Aires. Enfrentó varios problemas, entre ellos la negativa del Banco Nacional a financiar al gobierno y la presión inglesa que amenazaba con una intervención militar. Así, debió firmar la paz con el Brasil, reconociendo la independencia de la banda oriental. La paz con el Brasil es una vergüenza, porque nosotros ganamos en el campo de batalla y la maniobra unitaria británica de dejarle la paz a Dorrego, una paz que tiene que firmar Dorrego, es todo un plan preestablecido para desestabilizar al gobierno de Dorrego, dicho casi con estas palabras por Agüero, el principal asesor de Rivadavia, que dice: deje que Dorrego se haga cargo del gobierno, que va a tener que firmar la paz con Brasil en condiciones deshonrosas y entonces nosotros tendremos que hablar y tendremos el poder, ¿no? O sea, están preparando el camino. Esa paz deshonrosa absolutamente, que provoca en el ejército un gran enojo, porque hay gente que había dado su vida, había luchado en La Paz, en la Valle, ¿no? La guerra con el Brasil, heroicamente, y resulta que le firman una paz deshonrosa donde prácticamente perdemos lo que habíamos ganado. En su breve gobierno, Manuel Dorrego se opuso a los paradigmas liberales económicos entonces vigentes y se propuso federalizar la economía, también poner la enfiteusis al servicio de un proyecto nacional y popular. Dorrego era un tipo moderno, que había estado en Estados Unidos, que había leído el Federalista, que había visto a los padres fundadores de Estados Unidos, que no seguían para nada la lógica económica de los imperios de Europa. Al contrario, las 13 colonias, en ese precario equilibrio de tener una parte esclavista y una parte industrial, ya empezaban su destino manifiesto, como decían, hacia el oeste, sobre la base de la pequeña propiedad y sobre la base de la industrialización. Yo creo que Dorrego era un tipo peligroso, ¿no? Un personaje peligroso porque había tomado decisiones muy fuertes, parecía que se la bancaba, un tipo muy coherente, defensor de las libertades públicas, no estaba dispuesto a implantar una dictadura, por ejemplo, no estaba dentro de sus convicciones. Iba muy a fondo con algunas decisiones muy novedosas, como el voto para los labradores, los campesinos, los empleados públicos. 1821 es el debate de Dorrego con los rivadavianos, donde dice que la gracia no es que voten los pobres, sino que los pobres puedan ser electos. Esas son las ideas que traía Dorrego a la Argentina, demostrando que ser nacional no es ser xenófobo, sino que es tomar lo universal, pero visto desde acá. Entonces, de algún modo, la derrota de Dorrego no es una derrota militar trágica, no es solo una derrota política en ese momento, sino que también es una derrota cultural o ideológica, o en términos de teoría económica, si queremos decir alguna barbaridad. Pero era una persona que venía imbuida de lo que se estaba haciendo de mejor y de más progresista en el mundo. No fue casual entonces que el 1 de diciembre un golpe de Estado comandado por el general Juan Lavalle lo derribara y pocos días después, en 13, fuera fusilado en Navarro. Esto no fue suficiente para los unitarios, sino que se lanzaron a una feroz persecución de los federales. Esto desembocó en la guerra civil. ¿Qué hubiera pasado si se firmaba una paz más equitativa con Brasil? ¿Hubiera sido posible poner en acción el programa económico de Dorrego?
¿Se hubiera podido evitar la guerra civil? Si no se hubiera firmado ese acuerdo, evidentemente la posición geoestratégica de la Argentina en el Río de la Plata hubiera sido otra, sin duda. Pensemos que la Armada Británica estaba estacionada en Río de Janeiro. La política latinoamericana se manejaba desde Río de Janeiro. La corte portuguesa estaba en Río de Janeiro, por orden de Gran Bretaña, luego de la invasión de Napoleón. De manera tal que estamos hablando de un poder muy fuerte que se tiene muy poco en cuenta, ¿no? Haberle ganado una guerra a Brasil fue heroico, muy importante, y pudo haber cambiado la historia argentina. No la cambia por la tradición de estos unitarios, con Rivadavia a la cabeza, que preparan un desastre realmente. Hubiera significado que la banda oriental hubiese sido continuado a ser parte de la Argentina en un esquema forzosamente federal, y nosotros como un polo de poder en el sur que se contrapusiera a un imperio que en ese momento era esclavista. Poco tiene que ver, por cierto, todo eso con lo que es Brasil hoy. O sea que me parece que la ucronía interesante sería que hubiera pasado si el proyecto federal de Dorrego, Nacional Popular de Dorrego, o el proyecto de Artigas hubieran triunfado. En ese caso podríamos sí darnos la posibilidad de soñar con un no acuerdo o una firma o el no endeudamiento con Navarin o casas bancarias similares. El astuto primer ministro británico George Canning dijo: el primer clavo está puesto, América es libre. Si hacemos las cosas bien, será inglesa. Hicieron las cosas muy bien. Por ejemplo, en nuestro país, el tendido de ferrocarriles, la construcción de puertos, la erección de bancos, todo estuvo destinado a cementar nuestra tragedia de ser un país productor de materias primas, de productos agrícolas ganaderos y comprador de productos manufacturados de los países desarrollados. Estamos hablando en presente, no en pasado. Y terminar con esta historia es responsabilidad de todos nosotros. Bueno, escucho reflexiones. Bueno, ¿le gustó? ¿Se aburrieron? Sí. Es un video para verlo 3, 4, 5 veces para anotar todo y bueno, y digerirlo bien. La verdad que hay muchos datos que uno en el colegio nunca te cuentan. Siempre dicen San Martín en su caballo blanco cruzó los Andes y después de información nunca cuenta nada. Sí, ¿cómo te abre la cabeza este tipo? Aparte son historiadores muy conocidos. El video ahí, el video se llama en YouTube Ley de Enfiteusis y aparece el video. A mí estos videos de Canal Encuentro me encantan porque me encanta escucharlos, porque es gente muy formada, son historiadores. No son historiadores rancios en función de que tienen una opinión política desde un sector. Obviamente que tienen una mirada nacional y popular básicamente, pero también hablan de cuando en algún sentido se hacen las cosas bien desde otra mirada, también te lo marcan. Eso me parece que es lo más loable. Es gente inteligente en definitiva, tanto Aldo Ferrer como Felipe Piña, Pacho O'Donnell y Eric Calcaño. Eric Calcaño estuvo hace un tiempo en la universidad, vino a dar una conferencia. Sí, te abren la cabeza, bueno, y estamos viendo, eso pasaron en el término de poquitos años, ¿eh? Estamos hablando de 1821 hasta 1828, es decir, cuando el país, aparte que ni siquiera era un país, estaba todo convulsionado, todo dividido, todas las regiones. De hecho, la banda oriental pudo haber sido nuestra, pudo estar dentro de lo que era la República Argentina. En ese sentido creo que los uruguayos
tuvieron suerte. Si alguien tiene la suerte de ir a Uruguay, la verdad que son como nosotros, pero un poquito mejores. Salvo en el fútbol, después creo que son un poquito mejores. Son tipos respetuosos, educados, hacen respetar la ley. Nosotros cada vez estamos más al borde del abismo. Y esto, bien, traemos historia de esto, eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Creo que un denominador común en muchas etapas de la historia argentina, de los inicios, es la corrupción de los gobernantes, ¿no? Porque evidentemente si Rivadavia hubiera escuchado o hubiera, no sé, determinado que no estaba para tomar deuda, por ejemplo, y que con la misma poder productivo que tenía Argentina en ese momento, siendo exportador de carne y cereales, a su vez, como hicieron las colonias estadounidenses, poder potenciar la industria nacional sin dejar de lado su fuerte, que sería la agroexportación, ¿no? En ese momento. Sin embargo, se pide un préstamo para un fin que no fue y todo derivó en corrupción. Ha sucedido muchísimos gobiernos que le sucedieron también lo mismo, todo en base a la protección de una casta, ¿no? De un grupo de personas. Bueno, totalmente de acuerdo. Lo que yo creo que también, ojo que yo no tengo una mirada tampoco, pienso exactamente lo que suscribo a lo que dijiste. Lo que me da la sensación también que hay mucha gente de las cuales llegan a gobernar es que parecen espías extranjeros, porque de hecho Rivadavia terminó retirando en Inglaterra y había vivido en Inglaterra, entonces parece que como que los van preparando y falta gente patriota, a la gente patriota como que la estamos expulsando. Ya cuando en la época de San Martín, a los buenos que parecen que los estamos expulsando, que no queremos que... Pero bueno, será un defecto argentino, qué sé yo. Claro, no sé. Por eso Belgrano terminó en la miseria después. Bueno, Belgrano, que venía de una familia pudiente, venía de una familia rica, le habían pagado todo lo que supo ganar como general en algunas batallas, lo donó todo, creó escuelas, formó escuelas, bueno, se terminó muriendo en 1820, tirado en un catre, pobre total, ¿no? Obviamente que esa gente es para revalorizarla, y bueno, por lo menos con la memoria de cada uno de esta gente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si por lo menos terminamos el periodo colonial hasta 1880 y después entraremos en la clase que viene a... Pero bueno, todas estas reflexiones me interesa más que reflexionemos y que ustedes se interesen, así como un poco les he dicho, sembrar en la semillita del tema de la problemática del medio ambiente y de las soluciones del medio ambiente. A veces los debates y el intercambio de ideas es mucho más importante que las clases magistrales y bueno, prefiero que participen y hablemos y para mí es mucho más enriquecedor y creo que para ustedes en un futuro también puede ser un poco más enriquecedor. Profe, una consulta. Sí, el material que está dando hoy, ¿de qué libro lo sacó? Bueno, yo se los iba a decir al final, bueno, listo. Entonces, pero no, lo digo ahora, no hay ningún problema. Yo estoy tomando todo esto, lo que estuve diciendo, lo estoy tomando también de un documento que es cortito, debe tener 12 páginas. Déjame encontrar el título. Y ya te lo digo. Un segundo. Se llama Buenos Aires, ciudad de dicotomías, un recorrido por su historia, y lo escribieron Jordana Timerman y Magdalena Dormal. Están en los apuntes, están en la bibliografía.
que lo vamos a tomar como cabecera para por lo menos para estas dos clases. Tanto lo que es periodo colonial y colonial criollo y agroexportador. Bueno, a ver por dónde andábamos. Y bueno, andábamos por ahí, mediados de inicios del siglo XIX, estamos hablando de 1830. 1830 hasta 1850 o 60 el país fue una convulsión de guerra civil, es decir, unitarios contra federales. No nos vamos a poner en poco, es la historia convencional del país, guerras civiles, unitarios contra federales. Bueno, el país se termina armando después de la batalla de Caseros. La batalla de Caseros, no sé si hay alguien que vive en 3 de febrero, se hizo en lo que es donde está hoy el colegio militar. Ahí hay un palomar, básicamente fue ahí. El ejército de Urquiza, que venía del interior, que eran los federales, luchó contra el ejército de Rosas, lo vence, y a partir de ahí se empieza a gestar la primera Constitución Nacional y la federalización de Buenos Aires, es decir, Buenos Aires como capital federal. Hasta ahora, siempre que hablábamos de Buenos Aires, hasta mediados de 1850, en realidad 1862, la ciudad autónoma de Buenos Aires per se pertenecía a la provincia de Buenos Aires. De hecho, Rosas vivió con su vivienda de gobernador, fue en el parque, lo que hoy llamamos Parque de Palermo. Ahí había una casona y Rosas vivía, el gobernador de Buenos Aires vivía ahí. ¿Qué pasaba en la parte comercial? Bueno, en la parte capital urbanística seguía creciendo, se seguía diferenciando muchísimo, los aportes de las aduanas hacían crecer y empieza la macrofaría, es decir, Buenos Aires como captadora de habitantes, como captadora de inmigrantes, sobre todo inmigración extranjera. Le paso algunos datos, a ver que los había anotado. Y ya, bueno, ahora se los voy a pasar cuando los encuentre, pero ya en 1853 Buenos Aires era casi una metrópoli. ¿Cómo era la parte día a día? Había ómnibus tirados a caballo, ferrocarriles, había tranvías, había obras de sanidad, cloacas, no en todos lados, por supuesto, había alumbrado público, había una nueva aduana, había aumentado muchísimo la actividad comercial, mucha inmigración, toda la gente adinerada que estaba en el sur de la ciudad de Buenos Aires se mudó al norte. Toda esa parte lo empezó a utilizar el proletariado urbano, llamados comúnmente conventillos. La clase media, empezó a haber una clase media, estaba asentada básicamente en lo que es ahora Montserrat, Balvanera, Belgrano, Flores, un poco que era un poco la periferia, aunque parezca mentira en ese momento, Flores era periferia, y la clase más pobre en la zona sur.
La Boca, Constitución, 11 también, y había zonas un poco más marginales que eran básicamente las periurbanas y las rurales. Bien, a partir de la batalla de Pavón, se define que Buenos Aires pasa a ser capital federal, es decir, a eso se llama la federalización de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires pierde a la capital. Y hay un ida y vuelta entre distintos gobiernos que no la querían ceder y demás, pero se termina cediendo. ¿Cuándo pasa eso? Pasa a partir de 1862. Y la nación empieza a gestarse como tal, diríamos que en su plenitud, y Buenos Aires empieza a describir la historia moderna de esa época a partir de 1880. Son 1943, que a partir de 1880 es el periodo agroexportador. Vamos a cortarlo acá y vamos a pasar, venimos una clase atrasada, pero no importa, en algún momento la vamos a recuperar. Lo que vamos a hacer, que me gustó, les voy a leer algunas preguntas de exámenes que tomamos con respecto a esta clase, para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando. ¿Les parece? Sí, profe. Hacemos el famoso picadito después del entrenamiento. Acá sí no hay pregunta de nada. A ver esta. La pregunta es, esta fue hecha, sí, en febrero creo. En febrero, la última fecha de examen, dice: los principales factores de contaminación durante el periodo colonial. ¿Cuántos periodos habíamos dicho que había en la etapa colonial? Dos. Colonial y la criolla. Y colonial criollo, perfecto, bien. Se las repito. Los principales factores de contaminación durante el periodo colonial han sido: A, las embarcaciones contaminando las aguas del Río de la Plata; B, la instalación de saladeros; C, la explotación de minerales; D, la ciudad y el transporte a caballo; E, ninguna de las afirmaciones es correcta. ¿El periodo colonial o...? Colonial. Ah, ninguna. Entre la B y la E. Los saladeros, ¿no eran? A ver, me han dicho de todo. Me han dicho ninguna es correcta. Entre nosotros, y esto no lo divulguen, ninguna es correcta. Es muy raro que pongamos ninguna es correcta. Que ninguna correcta sea la correcta. ¿Se entiende lo que digo? No vayan mucho por ninguna es correcta. Digamos que tendería a ser una excepción. Con los cuales en vez de 5 ya estarían casi evaluando 4. Pero bueno, tampoco se confíen. Puede ser que haya alguna que diga que ninguna es correcta. Pero tiene que ser muy burda. Vamos una por una. Las embarcaciones contaminando las aguas del Río de la Plata. ¿Le parece esa que es viable? No. A mí tampoco. Digamos que las embarcaciones que había eran embarcaciones pequeñas que tenían todo lo que podían generar como un ¿Existía el petróleo en esa época? No. No, claro, no había combustibles. Digamos que lo que podía haber eran los desechos de la tripulación, que lo tiraban o en el mar o en el río, pero tampoco es desechos cloacales, estoy hablando, ¿no? Algo de comida, pero no, por ahí no va la cosa.
Y lo único que La instalación de los saladeros. de los saladeros. Acá tenemos Lucas. Sí, lo de los saladeros. Yo le digo que sí, es la de los saladeros, porque dijo antes usted que ahí se desarrollaron los saladeros en la época colonial. Bien, no la vamos a tachar, no la vamos a tildar todavía, pero nos gustó esa respuesta. A mí también me gustó. C, la explotación de minerales. ¿En La Pampa hay minerales? No, dijo que acá la explotación era muy poca, que era más en la parte de... No, sí, de muy la poca, más que muy poca es nula. Que yo sepa, no hay minerales en la Pampa húmeda. Que yo sepa. D, la ciudad y el transporte a caballo. No. No creo que sea tanto. No. Yo no tendría duda a esta altura que la respuesta correcta es la B, la instalación de saladeros. Y acá una recomendación, que no es, como todo, no es exacta, pero la vamos a tomar casi como exacta. Asocien la palabra saladeros con periodo colonial, tanto colonial como colonial criollo, colonial en general. Cuando vayamos a ver ahora en la clase que viene el periodo agroexportador, asócienlo con frigoríficos. ¿Cuál es la diferencia entre frigorífico y saladero? La fundamental. ¿Se les ocurre algo? El frigorífico era por frío y los saladeros por sal. Claro. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces, no es exacta porque no es exacta en función si uno va a las fechas, pero bueno, las fechas son eso, la constitución, los periodos no es que dicen, bueno, terminamos acá y terminamos acá, y empieza otro periodo, no, la historia es como un degradé, va terminando uno y después arranca el otro. Cuando uno habla, qué sé yo, la revolución industrial, y dice 1750, y en realidad no hay una fecha. Mediados del siglo XVIII, sí, mediados del siglo XVIII, pero no es 1700, no hay un evento que diga, bueno, el descubrimiento de América. Bueno, sí, el descubrimiento de América, pero bueno, se descubrió algo. Acá son como acciones, entonces eso va. Entonces, pero lo que sí, ustedes, para fijar conceptos, es saladero, etapa colonial, frigorífico, etapa periodo agroexportador. A ver si encuentro otra pregunta. Pero bueno, las preguntas son muy fáciles. Y a veces notamos que hay, obviamente que el error es del alumno y también de los docentes. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese tema. Que si el alumno no lo sabe, una pregunta relativamente fácil, o porque no lo hacemos pensar tampoco. Porque por ahí no la sabés, pero la podés llegar a, pensándola y asociándola, la podés llegar a sacar. Bueno, no hay muchas preguntas con respecto a esto. Pero en este parcial va a haber muchas preguntas. En este parcial son 4 módulos, son 4 temas básicos, grandes, en realidad 5. Así que va a haber preguntas, 2 o 3 preguntas. Y a ver si encuentro alguna otra. No, en estos finales no hubo mucho de esto. Bueno, le puedo hacer alguna de la clase pasada, a ver si se acuerdan de algo. Que encontré alguna más, me parece. Acá, verán. La declaración de la independencia del Reino de España, ¿qué consecuencias generó en la relación de Buenos Aires con el resto de las provincias? Hay otra más acá también. Primera respuesta. A. La distribución equitativa de la renta aduanera. B. Un periodo de paz interna. C. La organización institucional definitiva de la nación.
D. Buenos Aires consolidó su poder casi hegemónico por sobre las provincias del interior, desatando cuestionamientos y una guerra civil sangrienta. E. Ninguna es correcta. D. La D. La A también, pues. La A ver, vamos una por una, vamos a pensarla. La distribución equitativa de la renta aduanera. No, entendí Una mal. de- No, para mí no. No. Una de las cosas que se quejaba el interior, o... ¿Eso qué sería? Que entrara, lo que entrara en el puerto Sí. de Buenos Aires lo repartía Claro, en las demás provincias. claro, no la repartía. Y eso De ahí que empezó, Buenos Aires empezó a funcionar y a generar y a diferenciarse. No, la distribución equitativa de la renta de aduanero tendría que haber sido, pero no fue. Un periodo de paz interna, tampoco. Estaban todos a los tiros con todo. Básicamente unitario con federales y entre caudillos también. C, la organización institucional definitiva de la nación. No, la nación, se los dije así medio al pasar, pero fue a partir de 1862, claro. Y D, yo Es un tapón bien cabrón. Y me pongo a leer mierda. Y a mí me encojona ver la mierda esta que ponen con Maestro, te escuché todo el video. ¿Cómo? No escuché nada yo. ¿Se quejaba Leonel? No, profe, era mi hermano que estaba con el celular, disculpe. Bueno, y bueno, la respuesta sí es la D. Buenos Aires consolidó su poder casi hegemónico por sobre las provincias del interior, desatando cuestionamiento y una guerra civil sangrienta. Es así. Y a ver, la última que encontré es la creación en 1776 del Virreinato de Río de la Plata trajo a la ciudad de Buenos Aires A, la pobreza absoluta, B, una gran epidemia que enfermó especialmente a los esclavos, C, la desmejora de la calidad de vida urbana, D, una gran cantidad de población indígena como mano de obra esclava, y E, un estímulo a la producción con la posibilidad de comerciar con el exterior y con el interior. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Esa? Yo lo sé. La creación en 1776 del Virreinato del Río de la Plata trajo a la ciudad de Buenos Aires 2 puntos. A, la pobreza absoluta, ¿les parece? Sí, trajo eso, sí. No, para mí no. Para mí no. Para mí tampoco. Por eso ya era un pobre. No, Buenos Aires era Trajo el comercio. Era pobre, Claro, trajo el comercio escasez, con el interior y el exterior. pestilente. Exactamente. Una gran epidemia que enfermó. La creación del virreinato fue una acción administrativa, no puede generar una epidemia por sí. Tampoco la respuesta es media ridícula. Sí, porque la creación de Guerra de la Plata fue para dividir todo. Sí, en realidad le da un estatus superior administrativamente que hace que la aduana pueda cobrar más impuestos, pueda controlar más, lo pone como en un estatus más importante, digamos. Entonces, es como si trasladáramos la capital de Argentina, como quería hacer Alfonsín en la década del 80, llevarla a Viedma y Carmen de Patagonia, hacer un núcleo ahí en la patita de la provincia de Buenos Aires y la puntita de Río Negro, ahí en el Océano Atlántico. ¿Eso que hubiera llevado? Hubieran llevado tribunales, hubieran llevado empresas, etcétera, etcétera. Eso hubiera hecho que la región hubiera prosperado. Bueno, básicamente eso no fue lo que se produjo. Una gran epidemia es una acción administrativa que tenía sus consecuencias, obviamente. La C, una desmejora en la calidad de vida urbana, no, todo lo contrario. Fue una mejora. Al ser más poderosa comercialmente y económicamente, Buenos Aires se empieza a desarrollar. A su vez venía más población y eso generaba más riqueza. El problema es que la aduana, a partir de ahí, que
tendría que... Bueno, la aduana en ese momento la manejaba el virreinato, ¿no? D, una gran cantidad de población indígena como mano de obra esclava. No había muy poca mano de obra esclava y la población indígena, sí, básicamente era más mestiza, pero tampoco era mano de obra esclava pura, digamos. Y esa se podría confundir, pero la respuesta es la E. Un estímulo a la producción con la posibilidad de comerciar con el exterior y con el interior. Bueno, chicos, 19:57 tengo que entrar a la otra clase, así que... Entonces la respuesta era la E. Era la E, sí, exactamente era la E. Sí. Perdón, ¿podría dejar los textos que quiere para que se le viene? ¿O cuáles son los recomendados?